Vamos a tomar nuestras Biblias, hermano. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer, hermano, del versículo 36 al versículo 40. Cuando todos lo tengan, me dice un amén. 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 Dice la Biblia, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Vamos a orar, hermanos, dándole las gracias a Dios porque tenemos una Biblia, porque podemos leer, porque tenemos un lugar donde reunirnos para alabar y bendecir su nombre. Amén. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, gracias, porque tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar con el único propósito, Señor, de escuchar tu palabra, y que al escucharla podamos atesorarla, cambiar y ser mejores hijos tuyos para la gloria de tu nombre. Permítenos, Señor, que lo que aquí tú nos enseñas pueda ser, Señor, guardado en nuestro corazón, y que todos los días podemos practicarlo para dar un buen testimonio de que de verdad hemos nacido de nuevo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Siéntese, hermano, por favor. El día de ayer, hermano, veíamos, no quisiéramos llamarle una discusión que Pablo tiene, pero sí es algo, hermano, que es un poco contradictorio, por así decirlo, que la sabiduría humana jamás podrán encontrar que la palabra de Dios es verdad. El sabio fuera de Cristo, el inteligente, ellos no entienden, no aceptan que por la locura, como le llama Pablo, la gente como usted y como yo podamos ser salvos. La gente no entiende eso, no entiende eso. Y hay que reconocer, hermano, que quizás algunos de los que están en las iglesias tampoco entienden que son salvos. Algunos no se sienten salvos. Se han acostumbrado, hermano, a tener una silla. Se han acostumbrado, hermano, a que les llamen hermanos. Se han acostumbrado, hermano, a tener rituales religiosos en una iglesia. Pero ellos en su corazón saben que no entienden lo que es ser cristiano. Amén. Es triste. Es triste, hermano, conocer, platicar con personas ya viejas de edad, que tienen años de estar en una iglesia, y el tema, el que tocan, no es un tema cristiano, son temas de otras cosas, pero nunca es palabra de Dios. Y eso a usted y a mí nos debe de indicar que el corazón de esa persona, hombre o mujer, está lejos de Dios. Amén. Sí. Veíamos, hermano, que Pablo, a través de la primera carta que manda para la iglesia de Corinto, les dice algunas cositas que son difíciles que ellos las puedan olvidar. Número uno, como qué clase de gente eran ellos al principio y lo siguen siendo. Les dice:
pues sabéis vosotros que no soy muchos sabios en la carne, que no soy muchos nobles, que ustedes no son poderosos. En otras palabras, Pablo les está diciendo, todos ustedes son pobres, no alcanzaron el intelectual ese en una escuela, no. Hoy ustedes hablan de cosas grandes porque conocen a Dios. Ustedes sabrán, hermano, que en esta iglesia se movían al principio todos los dones. Esta iglesia fue establecida ya cuando Pablo lo menciona en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Amén. Donde él, con otros colaboradores de él mismo, enseñaron lo mismo. Pero cuando dejaron de hacer lo que nosotros hicimos hoy, una oración que usted termine llorando, una oración que olvídese del dolor de las rodillas, abra su corazón a Dios, clame a Dios no solamente con sus labios, abra su corazón. Hermano, es el único momento en el cual usted puede abrir su corazón y decirle al Señor, yo no puedo, yo no entiendo por qué me sucede esto, pero ayúdame, Señor. En el momento que los de Corinto dejaron de seguir haciendo el altar, ofreciendo su vida, bueno, ellos empezaron a sentirse bastante importantes. Ellos empezaron a sentirse especiales, como que eran los únicos. Y el problema, hermano, es que a veces nosotros nos podemos quedar con el título de pastor, de diácono, de maestro. Amén. Pero en realidad la relación con Dios hace años que dejó de existir. Pedro, en esta noche, queremos ver a Pedro, un hombre, hermano, que la Biblia le llama que no tenía muchos estudios como en el caso del apóstol Pablo. Mas, sin embargo, gracias por la promesa que Jesús les dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que se mantuvieran todos juntitos. Porque iban a ser investidos, iban a ser llenos del poder de Dios. Y la única forma, hermano, para que una persona, hombre o mujer, hoy en día pueda tener la sabiduría para hablar de las cosas de Dios sin pelos en la lengua, sin temor a ofender a alguien, es solamente teniendo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Usted podrá conocer Biblia, pero si no tiene el Espíritu Santo no hay quien lo guíe. Usted podrá saber todos los libros de la Biblia, pero si no tiene el Espíritu Santo que lo controle, usted se manda solo. Y Jesús le dijo a Nicodemo que los nacidos de nuevo son como el viento, que no se sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos mandamos solos. Es Dios que nos controla a través del Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu Santo que pone palabras en usted y en mí. Amén. Porque las palabras del hombre son como... Las palabras del hombre son como espada. Son como golpes. Pero las palabras de Dios, no. Ese es como bálsamo. Esa da aliento, esa da consuelo. ¿Cuándo? Cuando es Dios a través de nosotros. Y dice la Biblia, hermano, aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Quiero que veamos esto, hermano, y quizás va a ser bastante corto hoy para irnos acostumbrando, ¿verdad?, a un poquito más de oración y un poquito de palabra, porque no puede haber 10 centavos de oración y 2 horas de palabra, porque ya me he dado cuenta que algunos empiezan así a dormirse. Vamos a ordenar en alguna mueblería algunas cositas para poner en las sillas. Tienen las cositas así como lo que tienen los violines, ¿sí? Para que podamos poner la quijada así. En una iglesia en Los Ángeles mandamos a Japón a traer unos muñequitos que los poníamos ahí en las sillas, y cuando el pueblo no dice amén, cuando el predicador está diciendo las cosas de Dios, los muñequitos se controlan a control remoto y ellos dicen amén.
Gloria a Dios. Porque cuando usted es nacido de Dios, cuando usted se está hablando el mismo idioma, hermano, cuando usted sabe, usted tiene una Biblia ahí, corrobora lo que se está enseñando. Bueno, el que está así en el espíritu, ¿qué tiene que hacer? No le estoy diciendo que me eche porras. Glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. Que nos duele, por supuesto, que nos afecta. Pero ya vamos saliendo, hermano, ya no estamos tan mal. Ya hemos avanzado bastante, sí. Y me llama la atención, hermano, que el apóstol Pablo es un hombre que la Biblia le enseña que no era de muchas letras. Pero a través del Espíritu Santo, de esa experiencia que tuve en el aposento alto, este hombre es imparable. Entonces, aunque usted no haya estado en un instituto bíblico, si usted tiene a Cristo en su corazón, cuando a usted Dios le permite ponerle a alguien en el camino para que le hable, usted no busque las palabras, no las piense, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de usted. Amén. Y va a ser usted imparable. Gloria a Dios. Yo le puse aquí a esto, que no tengo la costumbre de ponerle títulos a nada, pero lo estoy haciendo. Ya se van a dar cuenta. Mi hermana Zuleika me dice, hermano, ¿cuándo voy a poder ver lo que usted me dijo? Sister, ya está casi todo listo. Ya, bendito sea Dios. Gracias a Dios, hermano. Le he puesto a esto aquí, hermano, y usted lo va a aparecer allá. Casi nunca doy el título. Pero tenemos que proclamar a Cristo. Amén. Tenemos que proclamar a Cristo. Amén. Y una de las formas de cómo proclamarlo es hablando de Él, testificando de Él, diciendo quién es Él en nosotros, no quiénes somos nosotros. Es todo lo contrario. La honra es de Él. Y me llama la atención, hermano, que después de un buen encontronazo que tiene esta gente con el Espíritu Santo, ellos no pidieron hablar en determinado idioma. Fue Dios el que les dio el idioma. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad que hay. Nosotros no somos así. Y Pedro, hermano, empieza así a hablar del Señor. No habla de Él. No habla, amigos, mi suegra estaba enferma y llegó Jesús y le puso la mano. No, nada que ver. Nada que ver. Dice el versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, oiga qué palabras las que habla este hombre. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quiénes les está hablando? A los israelitas, a los judíos. ¿A quiénes? Aquellos hermanos que tienen entre ceja y ceja la ley de Moisés. Aquellos hermanos que indudablemente a lo mejor no conocieron a Jesús, pero sí escucharon de Jesús. Acuérdense que Jesús fue muy famoso. Amén. Y han pasado bastante ya rato, hermano Carlos, y Pedro sale diciéndoles ciertísimamente a la casa de Israel, a todos los judíos, les dice de esta manera: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Eso es tener poder. Porque alguien le podría haber dicho, disculpa Pedro, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese judío. No, por eso Pedro usa la palabra casa de Israel. Se está refiriendo a todo el linaje, a toda la gente judía. Amén. Indispensablemente que lo hayan conocido o no. Mucha gente conoció a Jesús y nunca se salvaron. Qué triste, hermano. ¿Cómo les habrá quedado el ojo después de que se dan cuenta que sufrió una tremenda muerte, que fue, usted ya sabe todo lo que dice Isaías capítulo 53, llegó a la cruz, murió y se tuvieron que haber dado cuenta, hermano, de la plática que en la cruz se dio entre Jesús y los dos aquellos ladrones.
La gente tuvo que haber escuchado eso. Ese tipo de burla que hace el ladrón estando en la condición más difícil. Es la misma condición de mucha gente que hoy se burla de usted cuando llega de su trabajo, tira su mochila, medio se lava, medio come y se viene para la iglesia y le dicen, ¿a dónde vas? ¿Qué clase de vida tienes? Una vida que no me la puedes entender hasta que no vivas en Cristo Jesús. No se puede entender. Créamelo, la gente no entiende. Porque usted vive en el Espíritu. La gente, ¿cómo va a entender de que usted se ponga a hablar y no toque nada, no vean a nadie y usted termine llorando, dándole gracias a Dios por un dolor de estómago que tiene? Dándole gracias a Dios porque no tiene trabajo. Dándole gracias a Dios porque su esposa, su hijo, qué sé yo, están enfermos. Eso el carnal, o sea, el humano fuera de Cristo, no lo entiende. Ahora, el problema serio es que los que estamos en la iglesia no podamos entenderlo. Entonces sí estamos en serios problemas. Amén. Porque la Biblia nos ha enseñado desde hace ratos que los cristianos, los que estábamos en las tinieblas y Jesús nos sacó a su luz admirable, bueno, nos puso en un camino nuevo y vamos a andar como Él anduvo. Y hay una meta a donde llegar, pero para llegar allí, hermano, no es tan fácil. El apóstol Pablo enseña en repetidas ocasiones que es necesario, o sea, hay que pasar dificultades para entrar al reino. Ahora, Pedro, hermano, está hablándole a la casa de Israel, está hablándole a judíos, personas que quizás no conocieron a Jesús, pero no cabe la menor duda de que lo hayan escuchado. Por supuesto, tuvieron que haberlo escuchado. Y dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que a este Jesús, a este hombre, Dios le ha hecho Señor. ¿Qué está diciendo? Él es el Mesías. No lo entendieron. Y mira, hermano, quiero que vea esto, el poder que hay en Pedro. ¿Qué dice el versículo 37? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, reconocen que son judíos. La casa de Israel reconoce que quien está hablando y quienes están, por así decirlo, detrás de Pedro, son también judíos. Les dice: y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. La pregunta es esta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para qué? ¿Los acusó Pedro? Sí. Sencillo. Si el mensaje no hubiera tenido poder, ellos escuchan y no pasa nada. Pero parece que estaba buena la tierra, porque el mensaje era muy bueno y era Dios el que había, hermanos, usado. Se recuerda aquel viento recio, hubo un estruendo y la gente vino a la primera campaña de Pedro. Ese es el primer discurso de Pedro. Ahora, ¿qué está haciendo este hombre? Está hablando, está testificando de Jesús. ¿Quién? ¿Un hombre muy preparado intelectualmente? No, cero. Él era pescador. ¿Qué espera usted de un pescador? ¿Que vaya a la oficina oval? ¿Que esté en la Casa Blanca? No. ¿Qué espera usted de un pescador? Que sepa remendar redes.
que sepa ponerle parches a las lanchas, a los cayucos, no sé cómo usted le llame. Y por supuesto que sepa nadar. Que esté todo quemado del sol. Sus manos todas duras, llenas de callos. Que conozca, ve un pescado abajo en el agua y dice, ese es un robalo, ese es una sardina, ese es un salmón. Porque ese es su mundo. ¿Verdad que sí? Él en eso se crió. Pero ahora Dios lo mete en un camino, hermano, en el cual no es nada de lo de él. Y él está hablando, hermano, unas palabras raras, pero que sí las entienden todos aquellos. Y él está, hermano, proclamando a Cristo. Y dice, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir Pedro con eso? Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es eso? Le ha hecho el Salvador del mundo. Le ha hecho el enviado, el Mesías. Está cumpliendo la promesa. Veamos un pasaje, hermanos, en San Mateo capítulo 11. Vamos a ver. Mire lo que dice, lo que sucede aquí en el capítulo 11 de San Mateo. Estos hombres a los que Pedro les predicó, bueno, se parecen quizás un poquito a los que usted va a ver ahorita, pero estos tienen un poquito más de conocimiento de las cosas de Dios, porque son seguidores de un hombre llamado Juan el Bautista. Capítulo 11 de San Mateo. Dice la Biblia que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Oyó eso? ¿A cuáles ciudades fue a enseñar y a predicar? A las ciudades de ¿quiénes? De los discípulos. O sea que llegaba donde vivían los familiares de los que andaban detrás de él. Pero de los familiares no se dice nada. Se dice solamente de los discípulos. Ahora, quiero que vea esto, el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos, no dice de Jesús, sino que de quién. ¿Qué significa Cristo, hermano? El enviado. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Al oír los hechos del enviado. Hay cierta duda todavía en el corazón de este hombre. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Quiero que usted vaya a la cárcel y oiga las pláticas, los testimonios que le están dando los discípulos de Juan, a Juan el Bautista. Hermano Juan, estábamos nosotros en la plaza, pero llegó un hombre y hizo algo que yo nunca lo había visto. Dime, ¿qué hizo? No, es que es algo, cuando yo lo escuché hablar, no le puedo decir con palabras cómo fue mi reacción, pero mi corazón rebosaba, no sé cómo explicárselo. ¿Y qué más hacía? Bueno, hacía tantas cosas que la gente lo seguía y todos quedaban pasmados al oírlo. Eso le llama la atención a Juan el Bautista. Y dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús es, ¿sí soy yo? No. Juan es una persona, hermanos, que también habla el mismo idioma, que también proclamó a Cristo, proclamó al Hijo de Dios.
Fue lleno del Espíritu Santo en el momento que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe cómo lo vio? Como el sacrificio perfecto. Amén. No lo estaba ofendiendo. Le dijo, he aquí el Cordero, como un animalito pues. Los judíos sabían muy bien de qué hablaba él, porque el sacrificio era tan normal como hoy tomarse una botella de agua. ¿Verdad? Al oír mencionar el cordero. Claro, ellos sabían, se relacionaba con el sacrificio. He aquí, dijo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no era fácil escucharlo. Y el único que lo dijo fue él. Ahora, dice la Biblia en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Y los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 6 es clave. Y este versículo, el contexto de este versículo lo vimos ayer. Y mi hermana Zuleika me parece que lo leyó también. El otro contexto que estaba, que todavía sigue estando, perdón, en Pedro, primera de Pedro me parece. Oiga el versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle, ¿qué? Tropiezo en mí. ¿Cuántos no tropezaron en Cristo? Muchos. ¿Se acuerda el de la cruz? No lo vio como Jesús, no lo vio como Mesías, mucho menos como el Cristo. Mas sin embargo el otro, que estaba en la misma condición, algo pasó. Y le dijo, acuérdate de mí. No le dijo, perdóname. No. No le dijo, perdóname. Mas, sin embargo, sí lo vio a Jesús como el camino. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Estaba hablando muy lejos el hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No lo vio como aquel que iba a quitarles el yugo de los romanos. No, lo vio como el que dice Isaías. Lo vio como el sacrificio perfecto. Lo vio como el Hijo de Dios. Lo vio como el que ascendió al cielo y también va a regresar por su pueblo. Amén. Eso le dijo el hombre, el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? No, chiquito. No es cuando yo venga. Hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué vio Jesús en él? ¿Proclamó Jesús al Padre? Por supuesto. Este hombre, ladrón, tenía ganado y de hecho pagó muriéndose ahí en una cruz. Pero su alma, ¿se salvó o no se salvó? Qué triste para la gente que escuche tanta palabra y no se salven. Este hombre estuvo a la par de Jesús. Lo vio, habló con él y le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Puso la confianza en él. Jesús vio en el corazón de este que tenía fe para ser sanado, para salvarse, perdón. Y le dijo, no. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo lo contrario de aquel que se burlaba. Si eres de verdad, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros también? Y nos vamos a dar la vuelta al mar de Galilea. ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿Qué le dijo Jesús, perdón, a los discípulos de Juan? Vayan y digan esto, esto y esto y esto. Y el versículo 6 me llama la atención, porque este es el que hace que muchos no proclamen a Jesús. Que muchos se estanquen. Que sirvan de tropiezo. Dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús. Amén. Salgamos de ahí. Vea Mateo 16.
Mateo capítulo 16. Lo tiene, ¿verdad? Amén. Ok. Aquí usted ve la revelación de un hombre que no tiene estudios académicos, mas sin embargo es lleno del poder de Dios para poder decir una verdad bíblica, si lo puede tomar de esa manera, o algo súper espiritual o súper natural, que es un hombre que es rudo, por así decirlo, rudo. Estamos hablando de Pedro. Vean lo que dice el versículo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa pregunta la respondió Pedro, hermanos, en base a algo que Jesús había estado preguntando. Si usted se recordará, hermano, Jesús le hace una pregunta a los discípulos, le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Amén. Y empezaron usted sabe, empezaron a venir las comparaciones. Uno lo comparaban con Elías, con Juan. Y bueno, lo compararon solamente con personas que tenían buen testimonio. Qué bueno es eso, ¿verdad? Sí, qué bueno. Pero Juan no dijo eso. De todos los discípulos, todos se quedaron callados, pero solamente fue Juan el que habló cuando Jesús dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué opinión? ¿Cómo piensan? Bueno, Pedro dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está haciendo Pedro cuando está hablando esas palabras delante de los demás discípulos? Si usted hace alusión del título que le di o el tema que le di, ¿qué está haciendo Pedro? Está proclamando a Cristo. ¿Qué es proclamar a Cristo, hermanos? Anunciarlo, darlo a conocer. No solamente en la iglesia, es fácil, aquí todos dicen amén. Pero qué difícil es que usted lleve su banderita de cristiano y empiece a proclamar a Cristo fuera. Usted va a ser, lo van a llamar de loco, lo van a tildar, lo van a señalar de muchas cosas. Y usted tiene que, no usted va a tener que controlarse, no. Porque uno de los frutos que usted tiene es ser manso. ¿Me entiende? Me estaba acordando de esto. ¿Usted ha visto los árbitros de fútbol? ¿Sí? Les dicen solo cosas bonitas, ¿verdad? ¿Y cuántos árbitros de fútbol usted ha visto que agarran el pito? ¿Cómo le llaman? ¿Silbato o pito? El pito. Y le dicen, ya, cállense ustedes, bola de sinvergüenzas. Y se quita el uniforme y se va corriendo mejor para su camerino. ¿Cuántos hacen eso? ¿Por qué? Ah. Es que ellos están entrenados para eso también. Mande. Ellos están entrenados para eso. Han sido entrenados. Han sido entrenados. Ahora, si el mundo secular es entrenado para ese tipo de deportes, donde viene toda la gente y los insulta y les dicen cosas pero bien hirientes de la mamá, del papá, y yo he escuchado eso. Y les avientan huevos arruinados, bolsas con ya sabe qué, mejor no digo, y bueno, y ellos... Y fue penalti, aunque no haya sido. Y ya se le está lloviendo. Si ellos proclaman cosas así por un sueldo, ¿qué debe de hacer usted con Cristo en su corazón? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué usted y yo escogemos a los que les podemos hablar y a los que no les podemos hablar? Porque creemos que son más listos que nosotros. No les decimos nada. Porque usted y yo todavía estamos pensando en nuestra sabiduría humana. ¿Me explico? Cuando usted va a hablarle a determinada persona, no lo mida, no la mida con su sabiduría.
No lo vea o no la vea que tanto aquel o aquellos saben y cómo usted va a entrar. Usted está haciendo el plan a su estilo. No trabaje al estilo suyo, trabaje a la manera de Dios. ¿Me entiende eso? Nosotros le podemos ayudar. Sí, no le ayude a Dios. Por eso terminamos, en vez de proclamar a Cristo, terminamos haciendo el ridículo. En serio. ¿Usted cree que los que están abajo de donde está Pedro predicando o compartiendo, disertando la palabra, no hay algunos que son más inteligentes hablando intelectualmente que él, humanamente? Que saben hablar mejor que él, que saben vestirse mejor que él, que viven mejor que él, que conocen más el mundo que él. Él no ha salido de Jerusalén. Y estos no viven allí en Jerusalén, estos vinieron de lejos. Estos llegaron de Estados Unidos, donde hablan inglés, donde andan en Porsche, donde pagan con tarjetas de crédito y dejan 40, 50 dólares de propina. Esos son los que han llegado. Y aquel que les está hablando no los ve como tal, los ve como personas que necesitan oír de Jesús. Está proclamando, pero no se fija en el tamaño ni en qué escuela han estudiado. Y ese es uno de los problemas para nosotros, para no dar a conocer a Cristo. Cuando tenemos la oportunidad con el jefe, no le hablamos porque él es el jefe. No, es que él sabe más que yo. ¿En qué iglesia se congrega? En la mega no sé cuál. Con eso del mega, que es una palabra griega y muchos que ya ni saben, ya uno la piensa dos veces para hablar del tema de Cristo. Proclamar a Cristo es tan sencillo cuando Cristo vive en el corazón nuestro. Decía mi hermano Wilmer, no le ayudemos a Dios. Seamos el instrumento que Dios quiere para que podamos dar a conocer su nombre, pero no le ayudemos. Dejémonos llevar por Él. El versículo que leímos, me parece que fue el 16, ¿verdad? Pedro, ¿quién le enseñó de que Jesús es el Cristo? El Padre. Por eso él no tiene miedo de decirlo, porque está siguiendo, por así decirlo, está siendo obediente a la voz de algo que usted no me lo puede explicar a mí. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le habla a usted? Usted no me lo puede explicar. Usted no me puede explicar a mí, hermano, ni yo a usted, cómo es cuando el Espíritu Santo está con nosotros y nos está moviendo. Usted me puede decir a mí quizás, siento algo, hermano, calientito, siento algo que se me corre por aquí y me siento raro. No hay palabras. Pero usted sí sabe que no es usted hablando, es Dios a través de usted. Amén. Para proclamar a Cristo, hermano, uno dice, hay que tener valor. ¿Y usted qué cree? Yo digo que hay que conocer a Dios. Porque Jesús no dijo que tenían que tener valor. Jesús dijo que cuando fueran investidos del poder de Dios, iban a ser testigos en los lugares difíciles. ¿Sí me entiende? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Para proclamar a Cristo, no vaya usted con su bandera. Para proclamar a Cristo, vaya usted siendo el vaso, siendo el instrumento que Dios va a usar. Dios le va a poner a usted enfrente a las personas o a la persona a la que Dios quiere que usted le hable. Amén. No busque palabras. No diga a usted, ¿qué le digo? ¿Qué le digo para convencerlo? Eso ya es carne. Deje que fluya todo solito. Que el Espíritu lo guíe para que proclame. ¿Usted cree que Pedro no sabe que ellos han venido de lejos? Claro.
No son de allí. Pedro hubiera cambiado el mensaje. Les hubiera dicho, es como aquel, pero ojo, yo no creo en estos predicadores, mire, que cuando la congregación es de 20 personas, tienen un tipo de mensaje. Pero cuando en esa iglesia donde siempre son 20 personas, pero ese día, como el predicador es famoso, llegaron 200. Y dice el predicador, porque no tienen sabiduría, dice, bueno, hermanos, el Señor me cambió el mensaje. Yo tenía otro, pero el Señor me lo acaba de cambiar. Yo le he dicho a usted, ¿acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Entonces, ¿el primer mensaje de quién era? De Él, del hombre. Y el segundo también es de Él. Porque el primer mensaje estaba dedicado según como yo no lo sé, mejor no digo nada. Pero el segundo, que según que ya vino, que cuando Dios lo cambió, es porque Él vio algo. Y Dios le dijo a Samuel, no te fíes por lo que tú miras, porque yo no miro lo que tú ves. ¿Estamos ahí? Ahora, entonces, regresémonos para Hechos capítulo 2. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Jesús les dice que cuando fueran llenos del Espíritu Santo iban a poder ser testigos, a poder tener poder, no valor, poder para ser testigos en ciudades donde no podían testificar. Y menciona los nombres. Cuando ya Pedro está lleno del Espíritu Santo, no son todos los que están tratando de convencer a la gente, no, es Pedro solamente el que está hablando. Y las palabras de Pedro dice, déjeme salirme de aquí, me paraba, que estoy todavía en Mateo. Dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los está acusando de algo que todavía no es tarde para reconocerlo. Quizás sea la última oportunidad que esta gente tenga para escuchar un mensaje verdadero. Pero ellos conocen, han oído de Jesús, pero nunca lo vieron como el Mesías, como el enviado. Siempre lo vieron como el Hijo del hombre, del carpintero. Como aquel que nació en una casa humilde, que su mamá era humilde, mas sin embargo, en la condición tan humilde, pero el más intelectual de ese tiempo tuvo que ir a buscarlo en la noche y decirle, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, ningún ser humano las puede hacer si Dios no está con él. Mas sin embargo, sabía intelectualmente, pero no tuvo la capacidad de poder abrir su corazón y entender lo que él era el Mesías. Porque puso en primer lugar su condición, porque puso en primer lugar su estatus. Así sucede hoy en día. Una de las cosas o de los errores tremendos que existen hoy en día es que a uno no lo dejan. No puede uno proclamar a Cristo porque pensamos en que, número uno, que yo no soy tan intelectual. Número dos, que no puedo hablar de eso porque es religión y él a lo mejor sabe mejor que yo. Me llama la atención la respuesta hablando internamente de la gente, porque dice la Biblia, hermano, que al oír esto se compungieron. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué es compungirse? Aflicción. ¿Qué dirá en su Biblia, don Carlos? ¿Qué será que se compungieron? Se sintieron culpables. Se sintieron culpables. Se sintieron, hermano, yo no sé cuántas veces o cuándo fue la última vez que usted se sintió culpable de algo que usted pudo evitar y no lo evitó.
Yo me sentí culpable en una ocasión que tuve el tiempo, la oportunidad. Dios me puso a esa persona para hablarle de Cristo. En alguna ocasión se los platiqué. En la embajada, en el consulado, perdón, de El Salvador allá en Los Ángeles. Yo tenía la cita a tal hora y en el parqueo me doy cuenta que hay una niña que está muriendo y necesita que se ore por ella. Y yo tuve el deseo, tuve la intención en eso de que voy o ven, pero veo el reloj y digo, no, tengo justo el tiempo para entrar con el cónsul y cuando yo salga de allá, hago la obra de orar. Ese fue mi plan, pero Dios me lo puso a mí al revés. Y yo no fui obediente y después pagué las consecuencias. ¿Qué dice la versión? Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Gracias. Se pusieron muy tristes y preocupados. Eso significa que sabían quién era Jesús. Y hoy tienen la última oportunidad de su vida, por así decirlo, para enmendar el error que hicieron cuando Jesús estaba en vida. Ahora hay alguien que a lo mejor no es de la misma estatura de ellos hablando políticamente. A lo mejor no es el tipo de palabras que ellos quieren escuchar. Pero está ese hombre rudo, con unas manos toscas, gruesas. Está diciéndoles algo que no solamente les entra aquí, sino que ya les llegó hasta el corazón. Los puso tristes. Cuando la palabra de Dios es de verdad enviada y llega al corazón, hermano, la gente no hay que llamarla para que venga y empujarlo. Hermano Pedro, vaya y háblele. Hermano Carlos, dígale al que está al último, compénsalo para que venga, para que se lleve a Jesús en esta noche. No, no es así. No es así. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y dice Jeremías en el día de ayer que lo leímos, es como martillo. Ok. Yo no tengo que andarle ayudando a Dios. No, yo tengo que predicar la palabra, tengo que proclamar a Cristo. Si el hombre es más intelectual o menos intelectual, ese no es mi problema. Si el hombre tiene títulos o no tenga títulos, ese no es mi problema. Yo le voy a hablar de Jesús. Amén. Si escucha, se salvó. Si escuchó y no aceptó, ese no es mi problema. Amén. Ezequiel lo ve de una manera muy inteligente a través del Señor que dice, poniendo a la atalaya, usando un ejemplo de un atalaya. No es uno vestido de black and white, no. Un atalaya era alguien que estaba en una cosa alta y estaba controlando que viniera el enemigo, que quien venía en el camino, a una distancia bastante lejos. Ese atalaya tenía que gozar de una buena credibilidad. Cuando él decía, vienen los fulanos, y si no era cierto, o si se dormía. Y Dios a través de este hombre, de este profeta llamado Ezequiel, nos enseña algo y dice que si usted no le habla al impío o al pecador o al ser humano, esa persona se va a perder. Y la sangre de él o de ella, Dios la va a demandar de nosotros. Amén. Pero cuando usted proclama a Cristo, hermano, eso es proclamarlo. Cuando usted lo proclama, cuando usted le dice, Cristo le ama, hay solución para usted. Cristo el Señor. Cuando usted proclama a Jesús de esa manera, bueno, la Biblia dice a través de los labios del profeta Ezequiel, de que el impío va a morir y va a pagar por su pecado. Pero la sangre de esa persona Dios no la va a demandar de usted, porque usted le habló a él o a ella. ¿Vale la pena proclamar a Cristo? Por supuesto. Pero antes de proclamarlo, hay que conocer a Jesús. Amén. Hay que conocer a Jesús. Dice, la versión de mi hermano Carlos dice, se pusieron muy tristes. ¿Verdad? Muy tristes. Así debería de haber en nosotros, que debe de haber tristeza al saber de que nosotros
estábamos viviendo muy cómodamente en una vida de pecado. Mas, sin embargo, estando en esa condición, Jesús vino y nos dio vida y vida eterna. Pero ¿qué de aquellos que según que cambiaron y siguen en esa misma vida? Por eso no pueden proclamar a Jesús. Por eso no pueden hablar de una vida nueva, porque no conocen tal vida nueva. Amén. Es tan claro, hermano, como el agua. Quiero que veamos otro. Mire, el capítulo 5 del libro de los Hechos. El mismo Pedro, en el capítulo 5, habla y dice esto de Jesús, hablando, hermano, en otra ciudad. Pedro dice, déjeme buscarle aquí el versículo 27. ¿Lo tiene? 5:27. Ya les dieron su calentadita, ya les dieron su probadita de lo que es andar proclamando a Cristo. Bueno, pero el versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Oiga, acuérdese, ¿cómo ve usted la estatura, y no me refiero a la física, del sumo sacerdote con Pedro? ¿Verdad? High class contra alguien del barrio. ¿Quién tiene más poder? Ok. O sea, ahí hay que quedarse callado mejor, ¿verdad? Cuando estamos en la carne. Pero cuando estamos en Cristo, hermano, jamás voy a olvidar lo que le dijo Agripa a Pablo. Pablo, cállate, estás loco. El rey. ¿Por qué le dijo? Porque su face to face le dijo, y tú sabes que lo que digo es cierto. Tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Cállate, le dijo. Estás loco. Por poquito me persuades a que me haga cristiano. Así le faltó a ese hombre. Él entendió el mensaje, pero tenía el corazón cerrado. Así hay gente en una iglesia que sabe, lo lee allí y dice, sí es cierto, pero puede más su carne, puede más su pecado, puede más su mundo que el amor a Dios. Es triste, hermano, es triste. Pedro dice en el versículo 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Esa era la orden que les habían dado a ellos, a Pedro y a Juan, que no hablaran más de Jesús. Eso es lo que el diablo dice, no hables más de Jesús. No hables más. Mira cómo tienes a tu esposa, mira cómo está tu hijo, mira cómo está tu trabajo, mira cómo está esto. Ya no hables más de Jesús. ¿Y qué dice los hombres? Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No solamente nos han desobedecido, has andado hablando por todos lados, no de que yo soy el mero mero, sino que de que ese Jesús es el Cristo, que ese Jesús es el Hijo de Dios. Ahora nos vienes a nosotros a echar hasta la culpa, que nosotros somos los culpables. Eso es lo que está diciendo. Vea esto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, y no lo hace en un tono de pregunta, es una afirmación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres
En otras palabras, no me importa lo que tú me puedas hacer. Si te molesta mi mensaje, mátame, cuélgame, quémame, John Hus. Hazlo conmigo lo que tú quieras, pero no harás que yo cambie la forma de cómo enseñarte la palabra. Y leyendo esto, tenemos que darnos cuenta, hermano, que no son muchos los que les va a gustar la palabra. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que en la congregación no siempre serán muchos los que adoran escuchar la palabra. Siempre habrán muchos que detestan oír las cosas así como son. Mucha gente quiere que uno les diga a través de la palabra que la vida que llevan está bien, no hay ningún problema. Dios al final, Dios tendrá misericordia. Naranja, no es así. No es así, hermano. Ese sería el plan nuestro. Pero no es así. El plan de Dios es, hermano, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo se obedece a Dios? Proclamando a Cristo delante de quien se sea. Pero diciendo lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, no lo que yo opino. ¿Mi opinión para qué sirve? Versículo 30. El Dios de nuestros padres, oiga esto, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. ¿A quién le está diciendo esto Pedro? Al sumo. Y vaya que ese tiene sumo. Y vaya que este tiene poder para matarlo. Pero Pedro ya no va a estar escondiéndose del Señor porque lo tuvo frente a frente. Y por verle el tamaño, el poder que tenía, no le dijo la verdad, como muchos de nosotros. Sabemos que al determinado hermano o hermana anda mal y no le decimos la verdad del pecado que tiene por no dañar la relación. No, es que no, yo no me siento capaz de decirle eso al hermano o a la hermana. Pero Dios se lo va a revelar. No, Dios lo puso a usted para que le diga lo sinvergüenza que es él o ella. ¿A quién va a usar Dios? A alguien que conoce a Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros no somos obedientes. Como Pedro dijo, es necesario, y no es una pregunta, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora vea el versículo 31. Mire qué manera de exaltar, de proclamar a Jesús. Y con esto vamos a ir terminando. Porque si usted y yo no terminamos exaltando a Jesús hoy o mañana, hermano, estamos en problemas. Amén. La razón de que Jesús nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, ¿cuál fue? Lo hemos leído. Para anunciar las virtudes, los prodigios, la forma como Él trabaja. Amén. Pero ya tuvo que haber trabajado en nosotros. Pero si sigo siendo el mismo arruinado de siempre, ¿qué me van a creer? Tengo que haber cambiado para que no sea yo ni mi testimonio, sino que lo que sale de mí, que pueda convencer a la gente que quien vive dentro de mí es el Espíritu Santo y no soy yo. Amén. Porque hay gente muy letrada que sabe hablar muy bien. Déjenme. Vean a Donald. Vaya usted a saber si no será el próximo presidente de los United States. Como eso no se va a llamar. ¿Qué sabe ese hombre de política? Le pregunto, ¿alguno de ustedes tiene miedo por si ese hombre queda? No. A mí qué me importa. O usted también se va para Canadá. Se nos olvida que quede quien quede aquí en la China, donde quiera, es la voluntad de mi papá. Amén. Amén. Pero muchos cristianos han dejado de ver a Cristo, han dejado de leer la Biblia pensando en eso. Y que se van para otros estados.
¿Qué nos importa? Vaya usted a saber si mañana viene Jesús. Si viene mañana Jesús, espero que todos nos vayamos. Aquí va a seguir los United States. Y a lo mejor va a quedar él. Yo no lo sé. Pero si llegase a quedar él, en cuanto la iglesia se va a venir otro más transero que el Donald o que la Hillary. Y ese es, you know who, el anticristo. Ajá, a quien le va a quedar todo lo que usted tiene. Él lo va a disfrutar. Y usted perdió los cultos, usted perdió la relación con Dios por almacenar y almacenar y almacenar. Le va a pasar como cuando llegó Castro a Cuba, ante el presidente, que todos los gringos que tenían allá sus propiedades, ricazos, millonarios, digo Castro, no sacan nada y váyanse para su país. O en Nicaragua, pues, que una mansión la compraron por $1. ¿Qué nos preocupa? Preocupémonos por hacer la voluntad de Dios. Pero para hacerla, hermano, para hacer la voluntad de Dios, me voy acercando, para hacer la voluntad de Dios, no es solamente querer. Para hacer la voluntad de Dios, hermano, no es solamente que usted tenga buenas intenciones. Usted tiene que conocer a Jesús como su Señor. Para que sea Él su Señor. Dijo Pedro, pues Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el jefe. A Él oí, dijo Dios. Que no escuchen a otros. Oiga cómo cierra Pedro, la entrevista o la queja o lo que está pasando aquí en el concilio delante del sumo sacerdote. El Dios, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, te guste o no te guste, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A lo mejor no fue él el que dictaminó la orden, pero él es del grupo de los fascistas. Él es del grupo de los que estaban ahí dando las órdenes. Versículo 31. A este, o sea, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y nada más que eso, y perdón de pecados. Ningún dios de los griegos, ninguna deidad de aquellos tiempos podía perdonar pecados. Nadie. Y eso es, hermano, proclamar, tener el valor, tener el carácter para hablar de Jesús. Dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Por qué dirá Pedro y incluye a los demás apóstoles? Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos conocieron a Jesús, estuvieron con Jesús. Es más, no sé qué día de estos mencionábamos que Jesús le dijo a algunos, lo dijo en general ahí a los discípulos, alguno de ustedes no va a gustar la muerte hasta que vean el reino. Después ya se pueden morir, pero antes de eso, alguno de ustedes va a tener el privilegio. Ellos saben lo que están hablando. Por eso el apóstol Juan allá en la primera o en la segunda dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. ¿De qué puede hablar usted si no conoce a Jesús? Por eso, hermano, para proclamar a Jesús hay que conocerle. Usted no va a tener miedo de decirle, no, pero es que no puedo llegarle con palabras. No busque palabras. Pablo lo explica de una manera, que aunque los griegos que estaban ahí en Corinto, y aunque habían judíos bastante poderosos, dice Pablo, yo no vine a ustedes, a ninguno de ustedes vine con palabras de humana sabiduría,
ni con excelencia de esto, de un léxico bastante grande. Yo no vine a ustedes con eso. Yo vine y les prediqué a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que ni yo ni nadie pueda gloriarse, sino que el que se gloría es el Señor. La honra y la gloria es para Él. Amén. Por eso, hermano, no puede ningún ser humano poner la mirada en el mejor predicador. Porque ningún ser humano pudo hacer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús murió, pero no solamente murió, también resucitó. Esa es la victoria, porque venció la muerte. Y ahí le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh, sepulcro, tu victoria. ¿Dónde? Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Pero nosotros, hermano, si de verdad le hemos conocido, bueno, estamos de este lado ya. Y hay un encargo, una orden, por así decirlo, para que anunciemos las virtudes de aquel. Y ese aquel tiene nombre y se llama Jesús. Amén. Para que anunciemos, digamos, proclamemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Así de simple o de sencillo. Dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Hermano, es que si no hubiese sido por el Espíritu Santo, Pedro no hubiera tenido el valor, la capacidad para hablar como lo hizo. Hoy no. Hoy el Espíritu Santo lo dejan a un lado y le traen al motivador fulano de tal. La sister hablaba ayer del motivador aquel de... ¿Dónde es que está este hombre? En Texas, ¿verdad? Uh-huh. Traen un motivador. Un motivador que no usa Biblia. Un motivador para mí es un payaso. Ay, hermano, no sea tan drástico. ¿Por qué dice que un motivador para usted es un payaso? ¿Qué hace un payaso, hermano? Entretiene. Motiva, pero le saca ¿qué? La sonrisa. Ok. Y después, hermana Araceli, usted va al camerino de él y cuando se quita todo, su naricita de tomate, y se quita todo, y le dice, ¿y qué tal cómo está? Pues aquí ganándome la vida. Y ya la cara esa que tenía de alegría, hoy la tiene la de verdad. Así es el mundo y sus deseos. Usted no puede estar en esa condición. Si usted de verdad conoció a Cristo, usted todos los días debe de proclamar a Jesús. ¿Sí me escuchó? Amén. Todos los días. No solo los días que le vaya bien. A nosotros hay días que nos va a ir bien y hay días que nos va a ir un poquito no bien. Ahora, porque no nos fue muy bien, ¿es que Cristo no está con nosotros? Muchos han cambiado a Jesús. Lo han cambiado y lo seguirán cambiando. Termino entonces con el 33. El versículo 32 todavía dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice así. Amén. El versículo 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían. No es que los mataron, querían matarlos. ¿Usted cree que le van a invitar a su cafecito cuando usted le diga la verdad a alguien? Lo van a querer hacer chicharrón. Le van a pedir, óigame, a Dios que lo atropelle un carro. ¿A cuál Dios? Al de ellos, no al nuestro. Porque el Dios nuestro no es el Dios de ellos. El Dios que sacan los artistas no es el Dios nuestro. Aunque usted los oye como dice, ¿verdad? Dios te bendiga. Bendiciones. Esas son blasfemias. Como aquel que cuando mete un gol
y se quita la camisa y dice, I love Jesus. Es un corazón, eso no. La camisa dirá lo que diga ahí, pero quien carga la camisa es del diablo. Claro, cuando usted no tiene pelos en la lengua y le dice esas verdades a alguien que usted conoce, lo va a querer matar. Si no lo han matado, es porque va bien. Nomás que siga proclamando a Cristo. ¿De qué manera? Diga la verdad. Y para decir la verdad, tuvo usted que haberla conocido. Y la verdad es Cristo. Amén. Sin Cristo no hay tal verdad. Él es la verdad, Él es el camino. Y nosotros somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús, que vamos a llevar el evangelio a donde la gente lo necesite. Amén. Nunca olvide que Dios el día de mañana le va a poner a alguien a quien usted le hable. No quiera convencerlo, solamente hable de Jesús. Como dice la sister, that's it. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches.